Olvida lo que creías que sabías sobre el dodo. No era un ave torpe y tonta, y desde luego no merecía extinguirse. Lo que te han contado era una historia agradable, porque es más fácil hacer de un cordero a una víctima que aceptar la verdad. El dodo fue exterminado por nosotros. Imagina una isla en el medio del Océano Índico en Mauricio, sin lobos, sin serpientes, sin ningún ser que quiera comerte a ti. Allí, durante millones de años, un ave aprendió a vivir sin miedo. No volaba para nada. ¿Para qué? La comida caía de los árboles. El suelo ofrecía suficiente seguridad. La evolución premia. Pero en 1598 pasó algo. Barcos, hombres con pólvora y ratas, cerdos, perros, especies de animales que nunca habían pisado ese suelo, aparecieron. El dodo no huyó. Y no porque fuera tonto, sino porque nunca había tenido necesidad de hacerlo. Su instinto no estaba programado con este tipo de amenazas. He aquí algo que poca gente conoce, que los dibujos que representan típicamente al dodo como un ave gorda y tonta son eso, precisamente, una representación típica, o mejor dicho, propaganda. A lo que los marineros nos muestran son versiones cautivas, historias entretenidas para irse a la mesa. Pero la realidad era que el dodo era ágil. Tenía fuertes patas, un gran pico y se movía con agilidad por los bosques de Mauricio. Era en esencia una paloma gigante de carácter. Efectivamente, una paloma. Genéticamente su pariente más próximo es la paloma de Nicobar, que todavía vuela por el sudeste asiático. El dodo no era un error evolutivo. Era la solución perfecta a un mundo que ha dejado de existir. Construyó su nido sobre el suelo. Ponía un solo huevo por temporada. No era una mala estrategia reproductiva, era suficiente. Hasta que las ratas empezaron a comerse los huevos. Hasta que los cerdos destruyeron el continente donde buscaba fruta. Hasta que los humanos cazaban a los adultos, solo por deporte, o para alimentarse, o simplemente por aburrimiento. En tan solo un periodo de tiempo inferior a un siglo, desapareció. El último avistamiento acreditado se remonta a 1662. Quizás hubo solo uno, incluso lo más tardío, en 1680. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Miembros de la ciencia no tuvieron tiempo suficiente para estudiarlo. No hubo museos, no hubo fotos, no hubo documentales, solamente relatos de marineros, ilustraciones fantásticas y un nombre que acabaría siendo sinónimo de estupidez. Qué irónico, ¿verdad? Sin embargo, hoy son algunos laboratorios los que intentan resucitar al dodo. La estrategia consiste en extraer ADN fósil y en realizar ensayos de edición genética. Pero aquí está la pregunta trampa de toda esta historia. ¿Para qué? Para hacer de él un zoo en exhibición, para limpiar de nuestra conciencia por la culpa. El dodo no necesita que lo clonen, necesita que lo comprendan. Su historia no es la de un ave que no supo adaptarse, es la historia del frágil circo que es la vida cuando llega un depredador nuevo. Cuando la estabilidad de la vida se rompe en décadas y no en milenios. La próxima vez que te topes con una ilustración del dodo, míralo bien. No era una broma, era un sobreviviente. Hasta que nosotros llegamos. Y eso es lo que nadie quiere recordar.